Bueno, grabación de práctico de prueba de hipótesis. Bueno, lo que vamos a hacer ahora en cada uno de estos ejercicios, donde vamos a ir recorriendo las pruebas que ustedes han visto ahora a la mañana, vamos a ir viendo e identificando las características poblacionales que están bajo hipótesis. Vamos a ver los estimadores y los parámetros que corresponden. Vamos a elegir el test apropiado dependiendo de nuestros objetivos y dependiendo del tipo de variable que tenemos. Vamos a ver cuál es el estadístico, la formulita de prueba, y en todos los casos vamos a usar, por una cuestión de consenso, un 5% de nivel de significación, ¿sí? Si ustedes ven en algunas publicaciones que dicen se utilizará un P menor que 0,05, eso no es correcto desde el punto de vista de la teoría estadística. Lo que es correcto decir es que el nivel de significación es del 5%. ¿Sí? Esa es la manera que uno debe escribirlo correctamente. Bueno, entonces vamos a empezar a jugar. El ejercicio siguiente, que es el 6, habla de las variables 1, 2 y 3 del ejercicio 06. Bueno, el ejercicio 06 es un Excel, lo vamos a ir a buscar ahora. El ejercicio 06, lo abrimos. Que tiene variables que son parecidas a las variables que ustedes tenían en el ejercicio 2A, creo, no importa. Son tres variables, ¿sí? Variable 1, variable 2, variable 3. Siempre recomendamos que en la tabla Excel que ustedes tengan coloquen un indicador de quién es la unidad, ¿sí? Si ustedes fueran, digamos, estuvieran a campo y tienen localizada una parcela o parcelas diferentes, pongan el número de parcela, pongan algo que identifique a la unidad siempre, porque si no, si llegara a haber un error, un problema de tipeo, no hay cómo identificar cuál es ese dato. Entonces, siempre un identificador. Y luego tenemos tres variables que son las que se tomaron acá. Muy bien. Nosotros ya vimos Infostat. Cuando Infostat se abre, ustedes vieron que no hay nada y que uno tiene dos opciones. O uno levanta directamente el Excel, como lo vieron ayer con Lourdes. O sea, uno va aquí, le coloca abrir. Ahí voy a mostrarles dónde está. ¿Sí? Le coloca abrir y uno puede abrir el ejercicio 6 en el Excel. No sé si ven que acá dice ejercicio 6 en verdecito, que es el Excel, y también dice ejercicio 6 en un color lila. ¿Lo ven? ¿Por qué razón? Porque en Infostat uno puede guardarlo en el lenguaje Infostat. Entonces yo primero lo voy a levantar al ejercicio 6, me dice, esta es la forma de importarlo. Normalmente solamente levanta la primera fila, la primera hoja del Excel, y acá tengo lo mismo que estaba viendo con el Excel. Si yo quisiera guardarlo en Infostat, entonces voy acá, le digo guardar tabla como, y fíjense que esto es un lenguaje que se llama IDB, que en su momento los Infostat viejos tenían un IDB y ahora hay un IDB2, donde uno guarda en el lenguaje Infostat. Ahora, uno tiene que tener mucho cuidado porque si hace un cambio en el Infostat y luego no lo hace en el Excel, cuando vuelva a buscar el Excel para llevarlo a otro programa o algún problema o otra cosa, no se van a hacer los cambios. Así que sean ordenados en las bases de datos que tienen. Bueno, lo que me pregunta el primer ejercicio, entonces volvemos al ejercicio, es, ¿cree que las variables 1, 2 y 3 poseen distribución normal? Realice una prueba de normalidad en cada una de ellas. Bueno, vamos a probar. Entonces acá están las tres variables, la 1, la 2 y la 3, y lo que estuvimos viendo ayer fueron dos solapas de Infostat.
La primera solapa era la solapa estadísticas, donde ustedes veían medidas de resumen o a lo sumo podían ver tablas de frecuencia. Y la segunda solapa fue la solapa de gráficos. Bueno, ahora vamos a seguir con esta solapita que es la de estadísticas. Y fíjense que acá dice, tiene varias opciones, dice inferencia, porque lo que estamos haciendo es inferir, ir de una muestra a la población, basada en una muestra o inferencia basada en dos muestras. Esto quiere decir que quiero comparar. Bueno, vamos a inferencia basada en una muestra. En inferencia basada en una muestra, porque yo quiero saber si una variable tiene distribución normal, tengo varias opciones. Prueba T, rachas, confianza. Y acá le da dos opciones para la normalidad. La mejor de las opciones, porque es la prueba más potente, se llama prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. Sin S. Error de infostante, es Wilk. Cuando ingreso ahí, me abre un cuadro de diálogo y ese cuadro de diálogo me dice, ¿qué variable querés mirar? Bueno, le digo la variable 1. Marco la variable 1, con la flechita la cruzo a la derecha y cuando le dé aceptar, lo que va a intentar hacer es una prueba de hipótesis para saber si tiene distribución normal. Por lo tanto, la hipótesis nula es que la variable i tiene distribución normal y la hipótesis alternativa es que la variable i no tiene distribución normal, la variable 1, como se llame. Bueno, aceptamos. Cuando aceptamos, me hace unos cálculos y luego me dice, la variable se llama variable 1, el n es 27, la media fue 38,19, el desvío estándar dio 15,95 y el estadístico, es decir, la fórmula que utiliza para poder poner a prueba la hipótesis que dijimos recién, se llama W, un W asterisco. Es una formulita, tiene que ver con un cálculo que no vale la pena que lo detallemos acá. Lo que nos termina interesando a nosotros es este valor P. Valor P igual a 0,021. Es decir, si yo uso como nivel de significación un 5%, tengo que comparar este valor P con un 0,05. Y si el valor P es menor que 0,05, yo rechazo la hipótesis nula. El 0,02 es menor que el 0,05, por lo tanto yo rechazo. ¿Y qué rechazo? Rechazo que la variable 1 tenga distribución normal. O sea, la variable 1 no tiene distribución normal. Acabo de probarlo. Tengo evidencia suficiente para decir que la variable 1 no tiene distribución normal. Ahora, si yo tengo una variable y no tiene distribución normal, digo, sí, bueno, a ver, ¿y qué forma tendrá la distribución? Bueno, vamos a usar una herramienta que usaron ustedes ayer, vamos a gráficos, a ver el histograma para ver cómo es la formita de la distribución, marcamos variable 1, la colocamos a la derecha, le decimos aceptar, y me hace un histograma con esa forma. Fíjense que tendría que tener muy buen ojo yo para decir que esto tiene distribución normal. Tiene toda la pinta de que no sea normal, ¿no es cierto? Bueno, el test estadístico me dijo la distribución de esta variable no es normal. O dicho de otra forma, es no normal, como quieran. Vamos a la segunda variable, la variable 2. Bueno, vamos a estadísticas, vamos a inferencia basada en una muestra, vamos a la prueba de normalidad de Shapiro-Wilks, saco la variable 1 y hay una herramienta, no lo quise hacer de golpe para no atorarlos, pero yo puedo poner varias variables a la vez, puedo ponerlas todas juntas y me va a hacer por separado cada una de las variables si es normal o no es normal. Las pongo a la variable 2 y a la variable 3,
me hace el cálculo y me dice, la variable 2 también tiene un N27, una media de 42 y chirola, un desvío de 25, el valor del estadístico, la formulita esa es 0,91 y el valor P es 0,08. De nuevo, hipótesis nula que la variable tiene distribución normal. Me da un valor P menor que 0,05 o mayor que 0,05. Mayor. Cuando es mayor o igual a 0,05, yo no rechazo la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, si yo no rechazo la hipótesis nula, digo que la variable 2, sí, puede tener distribución normal. Lo mismo para la variable 3. La variable 3 me da un valor P de 0,697 y que digo, bueno, puede tener distribución normal. No rechacé la hipótesis de la normalidad. A ver, vamos a ver qué forma tiene la variable 3. Vamos a gráficos, vamos a histograma. Le digo, quiero que me hagas la variable 3, saco la 1, le digo aceptar y tiene una carita medio, tiene cara de distribución normal. Entonces, la pregunta del ejercicio era, ¿cree usted que las variables 1, variable 2 y variable 3 poseen distribución normal? La 1 no tiene distribución normal, la 2 sí y la 3 sí. Mi pregunta es, ¿y para qué necesito saber si tiene distribución normal? Bueno, hay dos respuestas posibles. La primera respuesta es, necesito saber porque yo quiero saber qué distribución tiene mi variable. Yo necesito entenderla. Esa es la primera respuesta posible. La segunda respuesta posible es, bueno, si yo necesito hacer un test estadístico después de esto, hay algunos test estadísticos que me piden que la distribución de la variable sea normal. Por lo tanto, necesito saber si es normal o no es normal para hacer un test estadístico a posteriori. Bueno, bárbaro. Si yo de todos modos quiero revisar eso de usar test estadístico que necesiten normalidad, ustedes van a ver en la bibliografía que hay muchos casos en que se transforman la variable. O sea, hay muchos casos donde recomiendan transformar la variable. O sea, en vez de trabajar con la variable original, trabajan con el logaritmo de la variable, la raíz cuadrada de la variable, etc. Vean bibliografía, vean papers y van a ver que es muy común que eso ocurra, que las personas prefieren hacer una transformación y utilizar de todos modos el test estadístico que se llama paramétrico, que se llama de distribución normal. Entonces vamos a probar ahora con la variable 1, que era la que no tenía distribución normal, para transformarla. Entonces vamos acá. Acá tenemos la variable 1 y miren esto que es una ventaja que tiene Infostat. Si yo marco la variable 1, voy a datos y acá hay una sola pita en datos que dice transformarlo, ¿ven? Se abre un cuadro de diálogo y me dice transformaciones. ¿Qué querés hacer? Bueno, yo quiero transformar la variable 1. La marqué al cohete, no vale la pena marcarla. Quiero transformar la variable 1. Bueno, perfecto. Acepto. Y me da todas estas opciones de transformación. O sea, me permite transformar la variable con algo que se llama estandarización, que no lo vamos a ver. Residuos, rangos, logaritmo en base 10, logaritmo en base 2, logaritmo natural, raíz cuadrada. Hay muchísimas transformaciones. En una época se usaba muchísimo transformar, ya a partir de los años 90 y 2000 se han creado otros test estadísticos que han dejado de ser tan importantes las transformaciones. Pero de todos modos, supónganse que yo quiero hacer un logaritmo en base 10. Entonces le digo que no sobrescriba, o sea, que lo cree en una columna aparte. Le digo aceptar y fíjense que automáticamente al lado de donde decía variable 1 se
creó una nueva columna que se llama logaritmo en base 10 de la variable 1. Y lo que hizo fue transformar la variable 1 a su logaritmo, que es una transformación no lineal. Quiero saber ahora si esta transformación tiene distribución normal. A ver, vamos. Estadísticas, inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad, saco las variables y coloco el logaritmo de la variable 1. A ver si tiene distribución normal. Y fíjense que pasó de tener un P de 0,02 a la transformada a tener un P de 0,58. El P es mayor que 0,05, por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula. La hipótesis nula dice que la distribución es normal. Ahora entonces tengo una variable transformada que tiene distribución normal. ¿Y cómo queda el gráfico de esto? El gráfico de esto, este histograma, lo vamos a colocar acá, saco la 3, y fíjense cómo la forma medio que la normalizó. Acuérdense que un logaritmo aplasta los datos que están lejanos, los aplasta mucho, entonces tiende a centralizar, tiende a poner forma de campanita. Entonces las transformaciones del tipo de logaritmo, cuando uno tiene variables que son distribuidas con asimétricas hacia la derecha, tienden a apretar las varianzas y a normalizar los datos, a ponerle formita de normal. ¿Alguien ha visto alguna vez publicaciones científicas que en vez de trabajar con la variable original, trabajaban con un logaritmo o una raíz cuadrada? ¿Han visto en papers transformaciones? ¿Nadie vio? Bueno, busquen. Van a ver que... Sí, yo vi, perdón, profe, no podía activar el micrófono. ¿Has visto, Alejo? En curvas de crecimiento de fruto, ahí Siempre. transforman las variables porque mismo la distribución y eso no es como muy normal, que digamos. Es muy común utilizarla. En algunas partes, sobre todo un tema que van a ver el viernes, que se llama regresión, es muy utilizado, pero muy utilizado transformar las variables para poder hacer esos análisis, porque, bueno, esos análisis hacer análisis más complejos tienen cierta complejidad. Entonces, siempre lo hacen. Pero bueno, una salida entonces para cuando tengo variables y yo quiero que cumplan con la distribución normal, sobre todo para poder hacer un test estadístico, es la transformación. Profe, yo tengo una duda ahí porque a mí en el gráfico, en el histograma es como que me ordena la barra más alta, me la pone a la derecha de todo y me queda como si fuese un histograma, pero de forma exponencial, no sé si me explico. Como Sí, que las barritas van creciendo a medida que me corro para la derecha en el gráfico. así. Claro, Pero con estos datos o datos tuyos. con esos datos y hecho el logaritmo de esos datos. A ver, teníamos esta y te la dio vuelta. O- es raro, ¿lo hiciste con la variable 1 o con otra variable? Con la variable uno. No sé si a alguno más le pasó. A ver, espera. Yo tengo los mismos datos que tiene el profe aquí, Alejo. Igual se han corrido. Como los tiene 1.31 en la otra, ajá, y Así, se 1.41. corrieron así. Ajá. Alejo, tal vez cambiaste de transformación, tal vez buscaste otra transformación. No, le di al logaritmo en base 10. No sé Por qué. ahí te quedó seleccionada también la variable 1, viste que por ahí te quedó, o sea, te está tirando el gráfico, pero más de una variable. No, bueno, después lo veré, la verdad que Fíjate, no. Es como que cualquier tenés que sacar cosa, la que tenías antes. sí, cualquier cosa, cuando vayan a hacer los análisis, ¿sí? Si ustedes entran a hacer los análisis, eh, acá hay una opción que es limpiar. Si le ponen limpiar, no va a quedar nada colgado.
Entonces, con limpiar se aseguran de que no quede ninguna otra variable, etcétera. Es como reseteo. Profe, Bueno. una consulta. Sí, Carlos. Cuando nosotros vamos a hacer por lo menos una prueba la prueba final, que la variable a mí no me dé a 0.05, que es pues lo normal. Voy y corrijo, transformo la variable y puedo seguir trabajando entonces como está acá. O tengo que seguir los lineamientos según lo pide el ejercicio. Si el ejercicio me pide transfórmela, la transformo, claro. Y si no me la pide, igual la puedo transformar o la dejo así. Las dos cosas. A ver, una cosa es el ejercicio. Nosotros estamos de una forma didáctica enseñándoles esto, por eso les indicamos todos estos pasos. Ahora, si vos querés poner a prueba si la variable tiene distribución normal a los fines de hacer otra prueba después, o sea que tiene como requisito la distribución normal para hacer otra prueba, ahí tenés dos opciones. Si tu variable no tiene distribución normal, o haces una transformación para hacer la prueba que te pide que la variable sea normal, o directamente podés pasarte a una prueba de hipótesis que no tenga como requisito que la variable sea normal. Si vos me das, Carlos, un ratito, vamos a ir a hacer unos ejercicios ahora a continuación para aplicar esto de nuevo después de haber hecho los ejercicios. Ok, ¿Sí? ok. Vale. Profe, pregunta. Sí. ¿Ha habido algún caso en el que uno haga la transformación y aún así no alcance el 0.05? Sí, muchas veces. Pasa muchas veces que tenés, si tus datos fueran, suponete, mirá esta primera columna, si la primera columna es la más alta, o sea, si la moda está en el primer intervalo y luego decae para este lado, no hay transformación posible que te pase a normal eso, porque tiene una forma de manera tal de que la moda está muy pegada al eje y no hay forma de transformarlo. Cuando ocurre eso, por más que le haga la transformación que le haga, me ha pasado muchas veces que no conseguís nada. Sí, pasa. Ok, profe, gracias. Y ahí tenés que actuar como consecuencia de eso. Bueno, no la puedo transformar, voy a ir a otras alternativas. Correcto. Bueno, eso era el primer ejercicio. Entonces, ¿el primer ejercicio para qué era? Era para explicar el tema de la distribución normal y el tema de la transformación. El segundo ejercicio, que es el ejercicio 7. Ya vamos a las pruebas de hipótesis propiamente dichas, las que nos hacen falta. Dice, se midió el tiempo en minutos que tardan dos modelos de cosechadora, modelo A y modelo B, en procesar una hectárea en condiciones de humedad media. Los datos recolectados se muestran en el archivo 0007, ejercicio 07. Entonces, primero dice, visualice esos datos en un gráfico apropiado, verifique si el tiempo tiene distribución normal. Y la pregunta que yo tengo por detrás es, ¿hay diferencia en el tiempo entre la cosechadora tipo A y la cosechadora tipo B? Esa es mi pregunta. Mi pregunta original es saber si entre las dos cosechadoras demoran lo mismo o no en cosechar. Todo lo otro es todo lo que yo necesito hacer extra para poder terminar explicando eso. Entonces, la primera pregunta es visualizar los datos en un gráfico apropiado. Bueno, vamos a cerrar, vamos a abrir acá Infostat, y en Infostat voy a abrir entonces el ejercicio 7. El ejercicio 7 tiene la parcela como unidad de estudio. Luego necesito identificar con una columna si pertenece a la cosechadora tipo A o cosechadora tipo B. Y luego necesito tener la variable respuesta, ¿sí? El indicador de cuál es la unidad
algo que me dice si es el tratamiento A, el tratamiento B, o el grupo A o el grupo B, o el factor A o el factor B, como quieran llamarlo, y luego la variable respuesta. Entonces necesito al menos 2 columnas y una tercera que es la indicadora. Bien, ¿qué haría primero yo con todos estos datos? Usando lo que explicó Lourdes ayer. Bueno, lo primero que hago es, yo necesito saber qué valores tiene. A mí me gusta, y esto es personal, en lo personal yo siempre miro el gráfico de densidad de puntos. En el gráfico de densidad de puntos voy a saber dónde están los puntos, dónde están los valores, pero divididos según la cosechadora. Entonces le voy a decir que me grafique el tiempo con un puntito para cada valor de la variable, pero que me lo separe y que me ponga la cosechadora A por un lado y la cosechadora B por otro. Acepto, tiki, y ahí me da los puntitos. Los agrando para que los vean. Cada uno de estos es el valor de una parcela en el tiempo de cada uno de ellos. Cada puntito es el valor de cada parcela. Bueno, y vuelvo a decir, esto en lo personal, yo miro que no haya un dato raro, que no se vaya lejos, es decir, yo tengo que mirar a ver qué le está pasando a los datos. Bárbaro. También el de barras te da la opción de poner una barra de error estándar y eso que está bueno. Sí, ahí vamos, pero el de barra no te muestra cada dato. Entonces, yo por eso primero miro cada dato. Esto es como en la inspección general. Ahora, ¿con qué voy a graficar? ¿Con qué puedo mostrarle en un informe, en un paper, etcétera? Bueno, puedo hacer, como dijo Nicolás. Profe, una consulta. Sí. Gráfico de barras. Y nosotros cuando hacíamos, esto es, la variable ahí es continua, ¿no? En tiempo. Tiempo. Ahí, ¿conviene un histograma? ¿O vamos siempre, porque habíamos dicho que por ahí para variables continuas usábamos el histograma? A ver, estamos de acuerdo que para ver las continuas necesito un histograma, pero para ver la distribución. Entonces, si vos quisieras ver la distribución y de nuevo conocer tu variable, podés hacer un histograma, pero cuidado, el histograma ahora ya no es del tiempo. Voy a tener que hacerlo por separado para la cosechadora 1 y para la cosechadora 2. Porque si hay diferencias entre la cosechadora 1 y 2, voy a tener un dromedario, no un histograma. Entonces, si vos quisieras verlo, querés ver la distribución, entonces voy a tener que ponerle que la cosechadora tiene que estar, es la que parte en 2. Voy a hacer 2 histogramas por separado. ¿Se acuerdan que ayer dijimos que Infostat tiene para particionar o para poner acá abajo criterio? Como acá no tiene criterio, lo voy a particionar. Bueno, Verónica quiere ver histograma y vemos los 2 histogramas. Tenemos la cosechadora B, fíjate que hizo un gráfico para la B y otro gráfico para la A. Mira que da fierita la A, ¿no? Bueno. De todos modos, ¿yo qué haría? Yo para informar esto haría en particular 2 tipos de gráficos. Haría o el gráfico de puntos o el gráfico de cajas. A ver, el de puntos. El de punto me dice, lo voy a sacar, el de punto me dice, quiero graficar el tiempo, voy a limpiar, quiero graficar el tiempo en función de quién, o sea, la X, ¿quién va a ser? Va a ser la cosechadora, en función de la cosechadora A o la cosechadora B. Entonces, lo que Infostat llama gráfico de punto, que es cuestionable, pero lo llamaron así hace un cuarto de siglo, así que ya no se lo vamos a cambiar, es lo que otros llaman un gráfico de dispersión de la media. Entonces te permite graficar la media más menos, o sea, con un bigotito te da algo. El error estándar, el desvío estándar, un intervalo de confianza, lo que vos quieras. Por defecto sale error estándar y esto es el grafiquito que tira Infostat. O sea, tira, tira la media más menos el error estándar de la cosechadora B, la media más menos el error estándar de la cosechadora A.
Si ustedes se fijan en las publicaciones, este tipo de gráfico es el que se informa. ¿Sí? La media más menos. Otro gráfico que también se puede usar, pero no es recomendable en este caso, y ya les cuento después por qué, es el gráfico de cajas. También tiempo y cosechadora, y me muestra la cajita. La cajita con la media en puntito y la mediana de las dos cosechadoras. Fíjense que la cosechadora B tiene un dato como que se fue lejos de lo común. Y el tercer gráfico, que yo no recomiendo, es este gráfico, que es un gráfico de barra, que también me va a permitir poner el valor de la media. La barra es el promedio con un errorcito. Este gráfico yo no lo recomiendo porque las barras en general se recomiendan cuando son conteos, cuando uno agrupa cuentas, suma cosas. En cambio, el alto de la barra es una media y la media puede ser más alto o más bajo. Entonces yo no recomendaría, para este caso, graficar una media con un gráfico de barra. Ahora, la bibliografía que está publicada en todos lados del mundo, hay millones de publicaciones con estos gráficos. A los químicos y a los bioquímicos les encanta, a los fisiólogos poner estas barras, aunque estadísticamente no sería correcto. O sea, yo les digo la verdad, no sería correcto. Si a ustedes les hace feliz y el editor de la revista le gusta, pónganlo, ningún problema. ¿Sí? Yo recomendaría gráfico de cajas, pero sobre todo para este caso, la media y el error estándar. Bueno, entonces con eso estamos viendo de qué se trataba la variable. ¿Se acuerdan que vimos? Visualice estos datos en un gráfico apropiado. Ahora, verifico si el tiempo en minutos tiene distribución normal. Bien. ¿Cómo hago para hacer distribución normal? Dije, estadísticas, inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad Shapiro-Wilks, y tengo que ver la distribución del tiempo, pero particionado por cosechadora. No puedo tratar de probar la distribución normal en una sola cosa si son dos cosechadoras que difieren. Entonces tengo que probar la normalidad para cada una por separado. Le digo aceptar, y cuando le digo aceptar, contrariamente a lo que parecía, ninguna de las dos se rechaza. Por lo tanto, el tiempo en la cosechadora A tiene distribución normal, el tiempo en la cosechadora B tiene distribución normal. ¿Por qué? Porque el valor P fue mayor que 0,05. Si es mayor que 0,05, no rechazo la hipótesis nula, y la hipótesis nula es que la distribución es normal. Bien, entonces, ya hice los gráficos, ya hice la prueba del supuesto, el requisito de normalidad. Ahora, ¿qué quiero hacer yo? En realidad, mi pregunta es si hay diferencia significativa entre las cosechadoras, si el tiempo es distinto entre una y otra. Hipótesis nula de eso. ¿Cuál es la hipótesis nula? O sea, ¿qué les parece a ustedes que estoy queriendo probar? Si hay diferencia significativa entre el tiempo de la cosechadora. Bien. Cuando vos decís si hay diferencia, es lo que vos querés probar, pero no es lo que se escribe en la hipótesis nula. ¿Cómo pondríamos la hipótesis nula? No hay diferencias significativas. No hay diferencia, exactamente. Yo quiero probar que no hay diferencia para probar lo que dijo Carlos, que hay diferencia. O sea, yo quiero rechazar que son iguales para poder probar que son diferentes. Entonces, la hipótesis nula es si no hay diferencia entre las máquinas. Esa es la nula, no hay diferencia. Cualquier cosa, busquen después en los teóricos cómo se escribe, mu igual a tanto, etc. Entonces, ¿cómo hago para poner a prueba eso? Vamos a estadísticas y ahora sí tengo dos muestras, porque lo que quiero comparar son dos grupos. ¿Se acuerdan en la clase que dio el profe Mariano cómo se llama la prueba que intenta comparar dos promedios o medias? De student. La prueba T de student, correcto. Es la primera que aparece acá.
La prueba test-student es la prueba que me permite saber si dos medias son iguales y son diferentes, bajo la condición de que la distribución sea normal. Entonces, ¿cómo hago para probar? La variable, ¿cuál es? Tiempo. Y el criterio de clasificación, es decir, quienes voy a comparar son cosechadores. Por lo tanto, quiero saber si los tiempos son iguales entre la cosechadora, que en este caso es A, y cosechadora B. Le digo aceptar, y luego Infostat me da un cuadro de diálogo. Acá dice comparaciones todos contra todos. ¿Por qué? Porque si yo llego a meter acá una columna que tiene 3 cosechadoras, tiene la A, la B y la C, Infostat se trabaría. Te diría, no te puedo comparar porque me dijiste 3. Entonces, por eso te permite todos contra todos o todos contra uno, para ver cómo hacerlo. Dejemos esto como la prueba bilateral unilateral, porque se nos complica ahora, y el resto de las cosas es qué información muestro. Luego, aquí hay una advertencia que no la voy a explicar ahora, vamos a hacer todo el análisis y vamos a ir al final. Bueno, a ver. Vamos a checar un poquito. Ahí está. Me dice, prueba T para muestras independientes. La variable de clasificación se llamaba cosechadora. Claro, porque era la A y la B. La variable de respuesta se llamaba tiempo. Al grupo 1, Infostat le llama grupo 1, es el A y el grupo 2 es el B. El N del grupo 1 es 19, el N del grupo 2 es 22. Y acá préstenle atención siempre, porque estas cosas a veces nos muestran si metimos la pata en algo. Cuando cargamos los datos a veces no nos damos cuenta y un dato no terminamos de ponerle enter y quedó vacío o pasan cosas como esa. Entonces siempre busquen de estos los datos que conocen, por lo menos el N. Ustedes ya saben que tenían 19 cosechadoras porque fueron a 19 parcelas con la cosechadora A y a 22 con la B. Si tuvieran otro número, che, pará, no, este no es el N, estoy haciendo algo mal. ¿Por qué? Porque es muy caro el error de darse cuenta tarde de que uno hizo un análisis con una tabla errónea. Así que siempre revisen los datos que ustedes conocen si están bien. Te calculó el promedio, la media de la cosechadora A, que dio 48 minutos. La media de la cosechadora D dio 54. La pregunta es si esa diferencia es o no es significativa. Entonces, saca la diferencia, que es menos 6. ¿Por qué menos 6? Porque hace 1 menos 2. Es indistinto que sea menos 6,42 o 6,42. El resultado va a ser el mismo. Solamente el programa hace, por orden alfabético, el A menos el B. Si hubiesen puesto sin y con, hubiese hecho con menos sin. Siempre lo hace en orden alfabético. Hace un intervalo de confianza de la media, que va desde menos 10 a menos 2. Esto lo vamos a saltear y ya lo vemos en un ratito. Y te da un valor que es el valor del estadístico. Es la formulita. Y el valor P de la prueba que es 0,0021. Entonces, la pregunta que yo tengo para hacerles es, si la hipótesis nula es que los dos grupos son iguales, hipótesis nula, la media del grupo A es igual a la media del grupo B. ¿Qué significa ese P 0,0021? ¿Rechazo la hipótesis nula o no la rechazo? La rechazo. Rechazo la hipótesis nula. Quiere decir que la media de A no es igual a la media de B. La media poblacional de A no es igual a la media poblacional de B. Rechazo la hipótesis nula. Entonces, ¿Se acuerdan sí que hay vimos el que... diferencia. Entonces, sí, Carlos, hay diferencia significativa entre los dos grupos de cosechadoras, las dos cosechadoras. ¿Sí? Bien. ¿Qué haría yo? Bueno, en mis materiales y métodos pongo, se realizó un test T de diferencia de medias, ¿sí?
Y en resultados coloco el promedio de la 1, el promedio de la 2 y pongo el valor P, diciendo que son diferentes. A lo sumo, si alguien tiene gana, vamos a la ventana que esté el gráfico, colocamos este gráfico si vale la pena. Fíjense que en este gráfico las medias no están superpuestas con sus bigotes, están bien desfasadas. Entonces, si las medias están desfasadas, me está dando la sensación de que hay diferencia significativa entre esas dos cosechadoras. Por último, fíjense que acá dice P on bar. Le faltó los espacios. P on bar. ¿Qué hace Infostat? Y cuidado, porque la mayoría, por no decir casi todos los programas, no lo hacen. Lo hace solo Infostat a esto. Acá lo que hace es hacer una prueba de hipótesis para ver si las varianzas son homogéneas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Quiero comparar dos grupos y una comparación posible es comparar los dos promedios, si a mí lo que me interesa saber es el promedio, pero otra comparación posible entre dos grupos es comparar si las variabilidades son iguales. En control de calidad es importante saber si un tratamiento o una variedad tiene la misma variabilidad que otro. Así que es importante poder hacer pruebas de variabilidad, pruebas si las dos varianzas son iguales. Entonces, Infostat de un solo golpe les hace en la misma prueba T el valor P para ver si las medias son iguales y este valor P para saber si las varianzas son iguales. Voy a ir a otra prueba para mostrarle que da lo mismo que esto. ¿Ven que acá dice 0,9396? Bueno, imagínense ahora que yo voy a estadística, voy a inferencia basada en dos muestras, pero en vez de ir acá a la prueba T, que yo quiero comparar dos medias, voy acá abajo a la prueba F para igualdad de varianzas. Es decir, comparo las dos varianzas. La hipótesis nula es que la varianza de A es igual a la varianza de B. Esa es la nula, que las varianzas son iguales. Entonces coloco tiempo como variable, coloco como criterio de clasificación la cosechadora, le doy a aceptar, me dice si quiero hacer una prueba bilateral, si quiero todos contra todos, ok, aceptar. Y fíjense que me calculó la variable tiempo del grupo A y el grupo B con los n que tengo. La varianza del grupo 1 es 37 y chirola. La varianza del grupo 2 es 39 y chirola. El estadístico, la formulita que usa, se llama F, es 0,96. Y miren el valor P. El valor P dio 0,9396, que es el mismo número que vimos antes. O sea, Infostat tiene la ventaja que cuando voy y hago la prueba para ver si las medias son iguales, también me hace la prueba para ver si las varianzas son iguales, con un mismo clic. La hipótesis nula es que las varianzas son iguales, el P es mayor que 0,05, por lo tanto no rechazo la hipótesis nula, quiere decir que las varianzas son iguales. ¿Por qué necesito saber si las varianzas son iguales? Porque hay dos cosas importantes aquí, la normalidad y las varianzas iguales, la homogeneidad de varianza. Entonces, si ustedes hicieran una prueba en cualquier soft, en HASP, en Jamovi, en R, en SPSS, en Prisma, el software estadístico que quieran, si quieren comparar dos grupos, antes tienen que probar la normalidad de los dos grupos y antes tienen que probar si las varianzas son iguales. Porque si no son normales o si las varianzas no son iguales, no pueden hacer la prueba T común y corriente. En cambio, en Infostat miren lo que les hace. Y voy a volver a hacer la prueba para mostrarles qué era el cuadro de diálogo ese que yo me salteé. Vamos a inferencia basada en dos muestras. Vamos a la prueba T porque quiero comparar dos medias. Tiempo como variable.
cosechadora como criterio de clasificación. Y acá abajo dice, usar la corrección de Satterthwaite si las varianzas no son homogéneas. Fíjense que el programa, si yo tuviera varianzas no homogéneas, me hace una corrección y me permite hacer el test igual. Eso es una ventaja que tiene Infostat, que uno tiene que, digamos, adularlo porque otro soft no lo tiene. Bien. A ver, ¿cómo vamos? Están todos muertos. Creo que bien. Vamos bien. Profe, Bien, pero ahí. ¿Quién dijo pero? Cuenten. no, es que estoy comparando aquí con Alejo y parece que el ejercicio de él tiene otra recomendación en el ejercicio 7, porque el que yo descargué en la página de la universidad sí es igual al que usted está utilizando. Alejo, no sé si está por ahí. Sí, estoy. No sé por qué motivo, pero me descargué el Word ese que figura en el módulo de la universidad, del campus virtual. Sí. Y a mí, por ejemplo, en el Word me figura en el ejercicio, en el inciso C, la varianza de los grupos son homogéneas, como tantas otras cosas que me van apareciendo distintas a lo que está mostrando el profe. Para, Alejo, ¿en dónde entraste vos? Entré en los dos, entré en el módulo del miércoles y en el módulo del martes. No, pero me refiero a que ¿cuál aula virtual? Porque tal vez entraste en mecanización y son otros ejercicios. Ok. Ah, ok. Sí, Ahí está, sí. no son los de mecanización, son los que hicimos para este año acá. Ajá. Ahí está. Está, listo. sí. Listo. ¿Vos tenés acceso al nuevo curso? No te sabría decir. Bueno. Yo hasta ahora me estaba manejando con el que me brindaron desde el campus que me brindaron desde mecanización. No, Bien. es que hay dos. Hay dos, Alejo. A ver. Porque ¿qué pasó? Nosotros el año pasado dictamos este curso para mecanización, pero para este año le hicimos los cambios, o sea, es mejora continua. Vimos que había errores, vimos cosas y le fuimos cambiando. Por eso, Claro, sí, ahora Listo. estoy. Excelente. Baja Mal. eso porque le hemos hecho cambio, digamos, le hemos hecho mejora. Está bien, me parece joya, listo. Por Bueno. eso seguro también que entonces habré agarrado en el ejercicio anterior los datos del año pasado y por eso Del no año me daba pasado. de gratis. Exactamente, Es correcto. exactamente. Cualquiera. Correcto, bueno, excelente. Muy bien. Si estamos bien, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hasta ahora lo que hemos hecho es, en primer ejercicio, revisar una forma de trabajo que es probar la normalidad, y si no fuera normal la variable, una forma de trabajo que es hacer una transformación. Y luego lo que hemos hecho en este ejercicio es algo que es cotidiano, que es comparar dos grupos. Cuando yo hago un diseño y yo quiero comparar, en este caso era dos cosechadoras, una cosechadora A y una cosechadora B, yo tengo una variable que es cosechadora, que tiene dos niveles, y tengo otra variable respuesta que es el tiempo, que es una variable cuantitativa. Y yo quiero compararlo. Hice ese diseño para compararlo. Entonces, ¿cómo comparo? Comparo con la mejor prueba estadística que hay, que es la que tiene más potencia. Potencia, lo vieron hace un ratito, es la capacidad que tiene para rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. Esa es la potencia. La mejor prueba que tiene mayor potencia para comparar dos grupos es el test T. Por esa razón, intento ver la normalidad, intento ver si las varianzas son homogéneas, porque quiero comparar con un test T que es el test más potente. Entonces, ¿recomendaría algún modelo de cosechadora para este trabajo? Supongo yo que el objetivo es que coseche más rápido. Si el objetivo es que coseche más rápido, vamos a ver el gráfico, más rápido es que el tiempo sea menor, la cosechadora A tiene un tiempo significativamente menor a la B. Supongo que si la premisa es que sea más rápido, es que el valor sea más bajo. Entonces sí,
recomiendo la cosechadora. ¿La varianza de los grupos son homogéneas? Sí, ya vimos que la varianza de los grupos son homogéneas. Ahora, todo lo que tenemos en la A, en la B, en la D, perdón, en la A, en la B y en la E, son vueltas que hay que dar o cosas anexas, porque lo que me interesa a mí es la pregunta entre la C y la D. Esa es la pregunta. Yo quiero saber si hay diferencia, primero, y yo quiero recomendar una. Listo, ¿lo puedo hacer? Sí, ya está. Vamos al ejercicio 8. Entonces, el ejercicio 8 tiene que ver con una pequeña vuelta de tuerca. ¿Por qué? Porque a los fines de observar la susceptibilidad del maíz al ataque de la chicharrita, ¿sí? Si viene de distinto origen, si son chicharritas de una zona o de otra zona, se colocaron 20 plantas aisladas cada una de ellas y a 10 de ellas se les dio un tratamiento A. El tratamiento A es colocarles chicharritas que venían de la región pampeana. A otras 10 plantas, también individuales, se les dio el tratamiento B, que eran chicharritas que venían de la región chaqueña. Entonces la pregunta es, si hay más susceptibilidad o menos susceptibilidad, dependiendo del origen de la chicharrita, tratamiento A o tratamiento B. Fíjense que el diseño es igual que el anterior. En el anterior yo tenía cosechadora A, cosechadora B y una variable de respuesta que era tiempo. Acá tengo tratamiento A, tratamiento B y una variable de respuesta que es susceptibilidad. Pero la susceptibilidad se mide con una escala de severidad, pero es una escala, es un score. Va del 1 al 5, donde 5 es un daño muy severo y 1 es sin daño. Entonces, es una escala, es un score. ¿Se acuerdan la clase de AID de la profe AID ayer? Los tipos de variable. ¿Qué variable era una variable que era un score? 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? ¿No se acuerdan? Discreta. No. Discreta es un conteo, el número de huevos. A ver. Variable dependiente. Es dependiente, seguro, pero no es un tipo. ¿Era de identificación? No me acuerdo. No es cuantitativa. Es No cualitativa ordinal. Es cualitativa ordinal. Es un ranking, es ordinal, no es una métrica diferente. Ustedes piensen siempre que para poder medir matemáticamente, medir algo responde a la métrica. Imagínense una escala de dolor. La escala de dolor es, te vienen a anestesiar, te hacen una cirugía y después de la anestesia, el anestesista te dice, a ver, decime, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto te duele? 10 es dolor insoportable, 1 es la paso joya. Bueno, voy a decir, me duele 8, me duele 8. Te da una pepa. Al ratito viene y te dice, bueno, decime cuánto te duele. 1 es soportable, lindo, 10 insoportable. No, ahora me duele 4. Antes te dolía 8, ahora te duele 4. ¿Quiere decir que te duele la mitad? No, no es necesariamente la mitad. Las escalas ordinales no necesariamente tienen una medida. El salto entre una y otra no es lo mismo. No necesariamente lo mismo. Entonces, una escala de severidad es una variable ordinal, es un ranking. Si es una variable ordinal, por más que la transforme, no la voy a poder normalizar. Nunca va a tener distribución normal una variable ordinal. Nunca, porque no tiene métrica, no tiene medida. Entonces, si yo quiero comparar dos grupos y mi variable es ordinal, no puedo hacer una prueba T. Un test T está prohibido, porque el test T lo puedo hacer si la variable es cuantitativa, ¿sí? Y tiene distribución normal. Así que vamos a ir a Infostat,
Vamos a levantar, teníamos el 7, vamos a levantar el ejercicio 8, abrir, ejercicio 8, lo levanto, acá tenemos los valores de la variable, tenemos la planta, 10 con el grupo A, 10 con el grupo B, acá están los del A y el B, y acá está el daño. Ven que es un número 4, 4, 3, 2, 5, que no es discreta, no es un número verdadero. Vamos a estadística, vamos a inferencia basada en 2 muestras, y esta prueba que dice prueba T no la puedo usar, está prohibido. No puedo usarlo porque es un score. Sí tengo una alternativa que es esta prueba que está acá abajo, que se llama test de Mann-Whitney o de Wilcoxon. Esto es importante. Primero, que las pruebas estadísticas nunca tienen el nombre de prueba de López o de Pérez. Siempre son de las escuelas que más desarrollaron investigación, que son, digamos, en inglés, apellidos de ingleses, de yanquis, o apellidos de rusos, húngaros, etc. Entonces van a haber siempre nombres complicados. Y segundo, que en una época la gente publicaba las cosas y a los 2 o 3 años llegaban las publicaciones y uno leía el trabajo publicado. Entonces, pasaba muchas veces que algo lo inventaba una persona por un lado y también se publicaba por otro lado. Estaba publicado 2 veces lo mismo. Eso pasó con esta prueba. Wilcoxon por un lado y Mann y Whitney por otro publicaron esta misma prueba. La publicaron por los 2 lados. Por eso se llama test de Wilcoxon-Mann-Whitney. Mann y Whitney trabajaban para la psicología y Wilcoxon era un matemático estadístico. Entonces, si ustedes van a escuchar que le llaman Wilcoxon la gente que viene más de la estadística y le llaman Mann-Whitney la gente que viene más de la educación, de la social, etc. Son sinónimos, es el mismo nombre. Bien, me dice, decime cuál es la variable. Entonces, la variable tiene que estar expresada en números, no en letras. Tengo que ponerle número, aunque yo sé que es un número verdadero. La variable se llama daño. Y el tratamiento es el criterio. Quiero comparar los 2 tratamientos, que es el origen de la chicharrita, dependiendo, ¿sí? Dependiendo del origen, quiero comparar el daño. Le digo aceptar, me vuelve a dar un cuadro de diálogos y me dice, bueno, esto es una forma de calcular, lo que se llama exacta. Me dice, ¿querés que te dé la mediana de uno, la mediana de otro? Y otros cálculos, el estadístico, el valor P. Le digo aceptar y me vuelve a dar este formato Infostat, que es un formato de tablita. La variable clasificación se llama tratamiento, la variable respuesta se llama daño, el grupo 1 yo le puse A, el grupo 2 le puse B, el N de 1 es 10, el N de 2 es 10, la media de susceptibilidad es 3,5, la media de susceptibilidad del grupo 2 es 2,2, el desvío también está acá, y a mí lo que me interesa son la mediana. La mediana del grupo 1 es 4 y la mediana del grupo 2 es 2. Me da un estadístico, una formulita. Este no tiene nada que ver con el W que vimos antes, que era la prueba de normalidad. También se llama W, pero no tiene nada que ver. Se llama W por Wilcoxon, pero se podría llamar U por Mann-Whitney, no importa. Y este es el valor P. Bien. ¿Cuál es la hipótesis nula acá? A ver, de nuevo, ¿qué quiero probar yo? Entonces, ¿qué va en la hipótesis nula? Sería que la susceptibilidad sería igual en los 2 casos. Exactamente. La susceptibilidad es igual. Y esta prueba hace una cosa bastante complicada, pero se puede interpretar como que la mediana de la susceptibilidad en el grupo A es igual a la mediana de la susceptibilidad del grupo B. Es decir, la mediana del daño en A es igual a la mediana del daño en B. Esa es la hipótesis nula. El valor P es menor que 0,05, por lo tanto rechazo la hipótesis nula, la susceptibilidad es distinta entre los 2 grupos. Si yo tengo que esto publicarlo,
pongo una tablita donde diga la mediana del grupo A, la mediana del grupo B, el valor W y el valor P. Y el gráfico, y acá sí el gráfico que yo recomendaría, es el gráfico de caja, donde estamos graficando mediana. A mí no me gusta esto, ahí está. Acá estamos graficando. ¿Qué pasó con la mediana? ¿Se me borró? Me borró la mediana, qué raro. Ah, no, las medianas están en un borde. Claro, la mediana está acá en el 4 y acá la mediana está en el 2. No queda en el medio porque hay poca variación. ¿Se nota lo que estoy diciendo? ¿No estoy loco? Sí, por lo menos en la parte de abajo se ve más. Acá es la mediana del grupo B, que era 2, y acá está la mediana del grupo A, que era 4. ¿Sí? Y hay poca variación de datos, por eso coincide la mediana y el cuartil. A mí me aparece en el gráfico, ¿eh? A mí me aparece también, profe, me aparece la mediana. Sí, a mí también. Aparece un poquito, la del grupo B aparece un poquito arriba del 2. Sí. Ajá. Y la otra aparece un poco cerca del 4. Bueno, buenísimo. Sí, puede ser la versión. Esta versión de Infostat tiene, creo que como 5 años, 4 años, así que 2021, sí, 4 años. Así que puede ser que por eso, a mí no me parece, pero bueno, ya sabemos. Igual, profe, ahí viste que tenés un cuadro de diálogo a la izquierda. Sí. Ahí yo tengo tildado, poner mostrar media, lo tengo. Sí. Claro, pero esa es la media. Esas dos mismas aparecen. Claro, pero esa es la media. Yo no quiero mostrar la media, solo la mediana, porque la media sería mostrar algo que no está en la prueba de hipótesis. En la prueba compara medianas, no compara medias. Por eso la destildé. Pero bueno, eso, de nuevo, depende del gusto personal, de qué quieren. En la descriptiva ustedes pueden mostrar y describir en su trabajo, en su tesis, en un paper, lo que ustedes quieran. Después está en el gusto del árbitro si los va a dejar hacer lo que ustedes quieran. Pero bueno. Profe, estamos equivocados entonces. Porque usted dice que quiere mostrar la mediana. Sí. Y lo que nos está mostrando es la media. Ah, entonces, por igual. eso. Ustedes ponen... Sí, estaba mal. Lo que mostraba era la media. Ah, claro, ustedes están poniendo la media. Bueno, si la quieren mostrar la media, está todo bien. ¿Sí? Pero yo la saqué a la media para no verla. Entonces la mediana está acá y la mediana está acá arriba. Sí, es lo que le estoy diciendo. Estamos equivocados. Bueno, no importa. Muy bien, excelente. Entonces, ya hicimos, además de la prueba de normalidad, que es una prueba anexa, ya hicimos 2 pruebas que era, ahí te atiendo, Maggie. Hicimos 2 pruebas que era, por un lado, comparar 2 medias con un test T, por otro lado, comparar 2 medianas con un test de Matt Whitney Wilcoxon. Sí, Maggie. Comparo medianas porque es una variable cualitativa ordinal. Sí, correcto. Podés hacerlo porque es una cualitativa ordinal, no podés comparar media. O podés hacerlo si tu variable no tiene distribución normal. Y esto tiene que ver con lo que me preguntó Carlos hoy, cuando veíamos normalidad. Si tu variable no tiene distribución normal y vos no querés transformar, no quiero transformar, podés pasar directamente a hacer esta prueba de Mann-Whitney. No hace falta transformarlo y ver, tratar de hacer el test T. Directamente, ¿no tiene distribución normal? Bueno, listo, paso a Mann-Whitney. Eso pasa mucho en medicina. En medicina no les gusta transformar datos a la gente de ciencia de la salud, por lo tanto, cuando la variable no tiene distribución normal, directamente pasan a no paramétrica, no hacen transformaciones. ¿Vamos bien hasta ahora? Y si no tuviese, o sea, si tuviese distribución normal, ¿podría usar estos también? Sí, pero tiene menos potencia. O sea, ¿qué quiere decir tener menos potencia? Vos imaginate que 2 cosas están separadas de una forma así. ¿Me ven en la camarita? Bueno. Sí. Si están separadas así, necesitas un n de 100
para que te encuentre diferencias significativas. Tener más potencia significa que con un n de 95 te va a encontrar las diferencias cuando con el otro necesitas un n de 100. Entonces, eso es más o menos el cálculo teórico de la potencia del test con respecto al Mann-Whitney. El Mann-Whitney necesita 100 cuando el test necesita 95. Eso es potencia. Como diría una amiga mía, pero si los dos te dan diferente, ¿qué me importa la potencia? Bueno, está todo bien. Si los dos te dan diferente, es lo mismo. Bien. Entonces ya vimos dos ejercicios. Vimos test T y vimos test de Mann-Whitney. Ejercicio 9. Se desea verificar el efecto de un fertilizante foliar en un índice que se llama índice SPAT, que es el contenido relativo de clorofila sobre hojas de... Perdón, el SPAT es el contenido relativo de clorofila, paréntesis, se lo estudió sobre hojas de begonia, se mide el contenido antes y se mide el contenido 10 días después de la aplicación sobre los mismos individuos. ¿Cree que hay diferencias significativas? Es decir, ¿cree que el fertilizante foliar aumenta el contenido relativo de clorofila? Fíjense que a priori yo tengo dos grupos también. Tengo un grupo, un N, que es el grupo de unidades antes del fertilizante y otro que es el grupo de unidades después del fertilizante. Pero es el mismo N, son los mismos individuos. Por lo tanto, no puedo hacer la prueba que habíamos hecho antes, porque la prueba que hicimos antes era sobre dos grupos independientes. Las parcelas de la cosechadora A eran otras parcelas de la cosechadora B. En cambio, acá son los mismos individuos. Miren la forma diferente que se carga la tabla. A ver, ¿qué habrá? En la tabla, como cada fila, ¿se acuerdan la clase de ayer? Cada fila es cada individuo, el antes y el después lo tengo sobre la misma fila. Eso me da la idea de que yo tengo una prueba de las que se llaman apareadas o de apares. Yo no puedo tenerlas el antes por un lado y el después por otro. Vienen de apares. El control de un individuo es el mismo antes. Entonces, ejercicio 9, la hipótesis nula. Antes que nada, abrí para esto. Entonces, ¿qué hace el programa con eso? El programa lo que va a hacer internamente es calcular una diferencia y va a ser la diferencia de el antes menos el después, o el que tenga por orden alfabético. Y cuando vea la diferencia, va a ser el cálculo de las diferencias. Entonces, miren lo que hicimos. Si yo acá tengo las diferencias, ¿qué pasa si el promedio de estas diferencias, el promedio fuera 0? ¿Qué hubiese pasado del antes menos el después si el promedio de las diferencias es 0? Que sería lo mismo. Que sería lo mismo. Le agrego el fertilizante y antes y después da lo mismo. Entonces no tiene efecto. Entonces, lo que va a hacer el programa, lo que va a hacer Infostat, que yo no lo veo, es calcularme la diferencia y probar que el promedio de las diferencias es igual a 0. Esa es la hipótesis nula que hace. Entonces vamos acá a Infostat, abro la tabla 9, la importo, la tengo acá, son los mismos datos, y voy a estadísticas, voy a análisis basada en 2 muestras, y ahora les muestro algo que recién pasó desapercibido. Toda esta primera parte de este cuadrito de diálogo son para muestras independientes. Ven que hasta aquí
estos casos son muestras independientes. Y acá hay una rayita que separa a otro grupito. Estas son muestras que se llaman apareadas. Y luego Infostat tiene aparte la prueba que es para varianzas, porque todo esto tiene que ver con, digamos, con medias o con posición. Entonces, Infostat tiene la primera parte para independientes, la segunda parte para apareadas y esta tercera que ya le vimos para varianza. Yo quiero hacer la prueba T apareada, Piki. Me dice, poneme quiénes están y ahora tengo que poner las columnas. Y pongo, bueno, antes y después. Me dice, ¿qué quieres que te muestre? El N, la media de las diferencias, los desvíos, los intervalos, déjenlo en prueba bilateral. Y le digo, sí, mostrame lo que tenés por defecto. Perdón, tomo un mate. Entonces me dice, mira, la observación 1 es el SPAT antes, la observación 2 es el después. El N es 12. La media de las diferencias es -3. El desvío de las diferencias es 2, y pico. El estadístico que calcula es una formulita que se llama T. Y el valor P es 0,0011. Es menor a 0,05. La hipótesis nula es que la media de la diferencia es 0. Como es menor el valor P, rechazo la hipótesis nula, quiere decir que antes y después hay diferencias significativas. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. O sea que tiene efecto, pero no sé si el efecto es bueno o malo. Vamos de nuevo. Tiene efecto, pero no sé si el efecto es bueno o malo. Yo tengo una variable, vamos a las ventanas, que es el ejercicio 9, tengo una variable que se llama SPAT. Yo sé que el SPAT, que es más grande, es mejor, porque hay más densidad de clorofila. Bueno, entonces tengo que ir de nuevo a hacer una medida de resumen, el SPAT antes y el SPAT después, y la media del SPAT antes es 30, la media del SPAT después es 33. Por lo tanto, ahora me doy cuenta que había diferencia significativa y el SPAT después es mejor, por lo tanto es bueno. Yo siempre le hago esta maldad a los alumnos de grado, le doy una cosa así, pero les doy que el tratamiento causa perjuicios y no causa beneficios, como para que se fijen si realmente probar un efecto no significa que sea bueno o malo, uno tiene que revisarlo. Uno lo único que probó es el efecto. Profe, ahí fue estadística y ¿a dónde fue? Porque no alcancé a ver. Bien, vamos de nuevo. Acá hice lo mismo que hicieron ayer. Fuimos a estadística, fuimos a medidas de resumen. En medida de resumen, ya el Infostat me tenía cargado el SPAT antes y el SPAT después. Si no lo cargo, le digo aceptar. Me pregunta qué medidas de resumen quiero y le di las que estaban por defecto, porque lo único que me interesaba era el promedio. Le dije aceptar y me dio la tablita con las medias de antes, la media de después, desvío mínimo y máximo. Gracias. Sí, no, por favor. Muy bien. Entonces, volvemos al ejercicio. Se desea verificar el efecto de un fertilizante foliar sobre la hoja de begonia. Bien. ¿Me conviene entonces tirarle el fertilizante foliar a las hojas de begonia? Sí. Correcto. Fíjate, con N12, o sea, hay diferencia significativa. Ponerle la aplicación implica diferencias significativas en la hoja de begonia. No, y además con lo que hiciste son positivas las diferencias. Exactamente, y con lo que hice son positivas. Esta prueba es muy común, pero muy común que se use con un antes y después, porque es el ejercicio más sencillo. No sé si ustedes recuerdan, o si en el país de donde son ustedes ocurrió algo parecido,
acá había una publicidad de un shampoo que se llamaba Head and Shoulders, que a una chica con el cabello largo le lavaban la mitad del cabello con el shampoo ese y la mitad del cabello con otro shampoo. La unidad de observación era la cabeza de la chica y uno pudiera tomar una muestra de un lado del cabello, supónganse cantidad de caspa por centímetro cuadrado, y otra muestra de la otra mitad, y eso sería un N1. Habría que repetir la experiencia con muchas personas, mitad con un shampoo, mitad con otro, y poder ver si hay diferencias significativas entre la cantidad de caspa por centímetro cuadrado que produce uno y otro. Pero eso es una prueba apareada. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la publicidad o no? Claro que sí. Sí. Acá en Panamá sí estuvo y todavía la mantienen. Acá estuvo, yo hace mucho no la veo, pero bueno. Pero era una prueba. No sé si dice mucho de la edad de la publicidad, pero bueno, sí la vi. Sí, dice de la edad. Dice la edad. Bueno, tampoco era la de Geniol la publicidad. Bueno, eso lo veía mi abuelo, yo no la vi. Entonces, ejercicio 9 tenía que ver con una prueba apareada. El mismo N, un antes y después, o el mismo N con un mecanismo, con otro mecanismo. Vamos al ejercicio 10, que tiene la misma lógica que el 9. El ejercicio 10 dice, se realizó una evaluación del nivel de infestación de malezas antes y después de un tratamiento herbicida, siendo la variable el grado de infestación, que es una variable ordinal, elevado, no sé qué quise poner visualmente, en una escala de 1 a 5. Evaluado, perdón. Voy de nuevo. Se realizó una evaluación del nivel de infestación. La variable respuesta es el grado de infestación, pero está evaluado con una escala, con un score. 1 es muy baja, 2 es baja, 3 media, 4 es alta, 5 muy alta. Entonces, un antes y un después. Tengo medidas antes con un score, medidas después con un score. ¿Cree que disminuyó significativamente la infestación? Es la misma lógica que el ejercicio 9, pero la variable es una variable ordinal. Por lo tanto, no puedo pasarlo por una prueba T. La prueba T me exige distribución normal, que sea una métrica, etc. Por lo tanto, voy a tener que ir a una prueba apareada, pero que no tenga en cuenta la distribución normal, o no tenga en cuenta la distribución. Abro el ejercicio 10. El ejercicio 10 acá lo tengo. Tengo las parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es el score. 4, 3, 5, 2, 1, 2, etc. Y tengo un antes y un después. Entonces, bueno, es la misma lógica anterior. La única diferencia es que la hipótesis acá es que la mediana de las diferencias sea igual a 0 y no la media de las diferencias. Vamos a estadísticas, vamos a inferencia basada en 2 muestras. ¿Se acuerdan que dijimos todas estas son independientes y acá están las apareadas? Y también hay una prueba que se llama sí o sí Wilcoxon acá. No tiene otro nombre, el único que lo inventó fue Wilcoxon. Es otra prueba que esta, no es la misma, es otra prueba. Yo le suelo poner el Wilcoxon apareado para que no se confundan, pero no se llama así, tiene un nombre muy largo. Uno coloca el nombre Wilcoxon y coloca entonces antes y después. El programa va a ser el primero menos el segundo. Me dice, ¿qué querés que te dé información? N, mediana, media, etcétera, etcétera. Le digo, sí, dame todo lo que quieras. Y me termina dando el antes, el después, el N, algo que son los rangos, los rankings que suma, que es una estadística que hace, transforma eso a un valor Z, a un estadístico, a una fórmula, y me da un valor P de 0,0006.
La hipótesis nula es que la mediana de las diferencias es igual a 0. Si la mediana de la diferencia es igual a 0, entonces quiere decir que antes y después son iguales. El valor P es menor que 0,05, rechazo la hipótesis nula, quiere decir que antes y después no son iguales. Uno de los dos es diferente. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Bueno, vamos a estadísticas, vamos a medir resumen, sacamos antes y después, le pido las medianas, que es lo que a mí me interesa, saco todo lo otro, y me dice que la mediana del daño antes era 4 y la mediana del después era 2. Dio igual que el anterior, pero de casualidad. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ejercicio 10, entonces, lo vimos. Nos quedaría un ejercicio 11, pero en realidad ya lo vimos acá. ¿Qué vimos acá en el 7? Ya hicimos la prueba de la homogeneidad de varianza. Entonces, para poder probar si dos grupos tienen una varianza homogénea, ya lo hicimos acá, que es la otra prueba que vimos. Vimos prueba para diferencia de medias independientes, diferencia de medias apareada, diferencia mediana independiente, diferencia mediana apareada y cociente de varianza, si las varianzas son iguales. 5 pruebas estadísticas diferentes, sumándole a la prueba de normalidad. Sí, alguien habló, perdón. Profe, no sé si, bueno, ahí en la última parte del ejercicio que acabamos de hacer, no visualicé si la media acá me dio igual. Es antes de que 8, si la mediana pues era igual, 4. La mediana de antes era igual a 4 y la mediana de después igual a 2. Ok. Entonces, vamos en el contexto. En el contexto, acá es el grado de infestación, el número más grande, quiere decir que la infestación es más alta. Entonces, yo le puse un herbicida. Después, antes del herbicida tenías una mediana de 4, o sea, una mediana de alta. Después del herbicida tenés una mediana de baja. Te bajó 2 en la escala viendo, digamos, después del herbicida. ¿Esa es la duda, Carlos? Ok, sí, porque no visualicé el resultado. Sí, ningún problema. Tal vez fui muy rápido. Bien, ¿qué falta con esto? Falta muñeca. Entonces, si ustedes ven, debajo tienen ejercicios R1, R2, que son repaso, y que son básicamente ejercicios que repiten cualquiera de estos 5 tipos que vimos. O sea, saco afuera a distribución normal. Distribución normal es una prueba de hipótesis. Y después vimos pruebas de hipótesis que nos interesan. Comparar dos grupos independientes con test T o con Mann-Whitney, comparar dos grupos apareados con test T o con Wilcoxon. ¿Sí? Esos son, bueno, y después si quieren comparar dos varianzas con la prueba F de homogeneidad de varianza. Ese para comparar dos varianzas, profe, también había uno de los test, ahora no me acuerdo cuál era, que ya te tiraba la prueba de varianza. Exactamente. O sea, que por ahí si ya hicimos sí, Verónica, la hicimos por 2 lugares. Si vos vas a la prueba T, el T de Student, para 2 muestras independientes, ya te la tira la prueba de varianza. Pero si vos quisieras solo comparar varianzas, podés ir a la solapita de varianza y comparar varianzas. Sí. Genial, gracias. Bien. ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo fundamental que vieron hoy? Lo fundamental que vieron hoy es que la estadística tiene como
dos partes grandes, dos grandes partes. La primera es descriptiva. ¿Qué es, digamos, es importante? Ver cómo describir, conocer la medida de posición, de dispersión, hacer gráficos para que se conozca mejor la forma, la distribución, los datos, etcétera, está buenísimo. Ahora, en ciencia, lo fundamental es la segunda parte que se llama inferencia. Inferir significa sacar conclusiones para casos particulares y generalizarlos para una población. Es decir, ir de la muestra a la población. Ya el día de mañana, que no me acuerdo qué día es, probablemente el sábado. Mañana es jueves, profe. No me acordaba si mañana es jueves o el sábado. Les voy a dar sobre cuánto tomar y cómo tomar una muestra. La muestra representativa es algo que tenemos en la mano, pero que no me da la completitud, o sea, no me da toda la población, es una porción que representa la población. Entonces, observar diferencias en dos muestras no necesariamente son diferencias que ocurren en la población. Es fundamental para cada decisión que uno toma a partir de muestras, procesarlas con pruebas de hipótesis. Si ustedes se fijan, no sé, pero no me animo a decir 99%, pero un número muy alto, pero muy alto de las áreas donde ustedes trabajan son todas pruebas de hipótesis. Todo. Lo que tienen que saber ustedes es cómo funciona una prueba de hipótesis. Hoy Lourdes les explicó cómo funcionaban las pruebas. Mariano comenzó con las pruebas de hipótesis más sencillas y nosotros ahora vimos en el práctico estos 5 ejemplos con la sexta, que es la de normalidad, para empezar a entrenarlos a ustedes en esto. Los días van a seguir con más pruebas de hipótesis. O sea, hoy es miércoles, vamos a tener jueves y viernes de pruebas de hipótesis y el sábado de cierre. Entonces, es un tema fundamental, prueba de hipótesis, porque es lo que marca la metodología cuantitativa de toda la investigación que usamos nosotros. Me pasé por 2 minutos. Profe. Lo que necesites, María Juana. Yo le quería hacer una consulta, porque, o sea, estoy haciendo el curso de acá del trabajo y ayer tuvimos un problema con internet y la verdad yo no me pude conectar. Bajé todo lo que hicieron ayer y voy a intentar hacerlo para hacerlo sola. Y usted hoy cuando inició el curso habló de unos videos. ¿Dónde puedo ver esos videos? ¿Son relacionados a la clase de ayer? Sí, son todas las clases. ¿Vos tenés acceso al aula virtual, al Moodle de este curso? Sí. Bueno, ahí en el Moodle de este curso, yo te voy a compartir para que vos lo veas. Espera que entro. Así lo comparto con la visión que vos tenés. Dale. Porque normalmente... Cambiar como estudiante. Ahí está. Bueno, ahí te comparto. Se supone que cuando vos entras al curso, sí, tenés un curso que dice Bioestadística 2025. Sí. General, bienvenidos, biribiri. Sí. Acá presten atención porque el viernes vamos a cambiar de aula virtual, solo por el viernes, pero presten atención para el viernes. Tenés el programa, la guía, y acá tenés introducción. Esto fue el material de ayer. Vos entras acá y tenés el primer PowerPoint, el segundo y todo lo que es la ejercitación. Acá hay un link que es el video que está en el canal de YouTube de la primera clase. Okay. Entrás acá y ahí está mi caripel. Ahí está María, etc. Buenísimo. Y hoy después subirán el de hoy. Exactamente. Nosotros, una vez que terminamos la clase, Google
demora 1 hora en procesar, no sé, ver si no estamos preparando una bomba o algo así. Nos bajan los videos, los tengo que bajar, guardar en el canal y hacer el link. Y también hago lo mismo, todos los días vamos a hacer esto. Ah, ok. Gracias, profe. Un gusto. Bueno, profe.